En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Radio Zipa Estéreo. Unimos a Colombia con el mundo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. Gracias. Aquí comienza Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Un programa de la corporación Tejiendo Sueños con Amor y Esperanza, donde cuidamos tu bienestar y salud emocional. En este espacio podrás explorar, expresar y gestionar tus emociones y sentires más profundos. Con enfoque de la psicología humanista, psicoanálisis y arteterapia. Dirigido por las profesionales en psicología Erika Milena Durango y Armi Gutiérrez Galvis. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org. Y síguenos en directo por nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, X e Instagram. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, nos encontramos hoy nuevamente en nuestro programa Psicólogas Tejiendo Sueños, hoy con un tema maravilloso, que es la construcción social de las feminidades. Para eso tendremos una invitada muy especial, pero antes quisiera aprovechar para darle las felicidades en su cumpleaños número 62 al Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Muchas felicitaciones. También a nuestro director de Radio Zipa Estéreo, Abraham Umbarila Saavedra. Un cordial saludo para Zoila Isabel Carvajal Almario, directora ejecutiva del Zipa, y un saludo también muy especial para Yurani Amortegui, practicante de locución que nos acompaña el día de hoy en cabina. Sean todos muy bienvenidos. Un saludo muy especial para todos. Les damos la bienvenida a este su programa, Psicólogas Tejiendo Sueños. La saluda Erika Durango. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a darle apertura a nuestro programa, hoy con nuestra invitada desde el departamento de Arauca, Gloria Patricia Vergara. Un saludo muy especial para ti, gracias por aceptar esta invitación, por participar de estos espacios que nos ayudan a construir sociedad. Gloria Patricia es socióloga y feminista, magíster en desarrollo humano. Bienvenida, Gloria. Buenos días para todas y para todos, y a Armin y a Erika, y gracias por esta invitación para hablar en este espacio que tiene una amplia audiencia sobre un tema que a mí me apasiona mucho y que tiene que ver con las lecturas feministas sobre la construcción de las feminidades. En otra oportunidad hablaremos de la construcción de las masculinidades y cómo esas construcciones que tenemos afectan el desarrollo pleno de las mujeres y también cómo sostienen mecanismos de opresión y que no nos permiten alcanzar una igualdad real. Bueno, para empezar voy a hablar sobre los conceptos generales, unos conceptos generales que muy seguramente ya la mayoría de nosotras los manejamos de alguna manera, pero que tienen que ver también, que esto le va a dar un marco explicativo a eso de que la feminidad se construye socialmente, aunque entendamos a veces que se da de manera natural, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a desmontar desde la evidencia los mitos de las mujeres son más sensibles, las mujeres son más débiles, las mujeres
requieren de un acompañamiento permanente. Vamos a entender cómo es que surge esa idea, cómo se replica a través de la historia, cómo se perpetúa y pues que nos ha llevado a tener una historia de desigualdad a través de milenios, que no siempre fue así en la historia de la humanidad. Eso es importante tenerlo en cuenta y los hallazgos arqueológicos y las nuevas lecturas de esos hallazgos nos dicen que no siempre hubo una diferenciación de estatus entre las mujeres y los hombres en la sociedad, ¿sí? El primer concepto que vamos a revisar es el concepto de sexo, ¿cierto? ¿A qué se refiere ese concepto de sexo? Entonces, el sexo se refiere en nuestra sociedad, reconocemos dos sexos, ¿cierto? Hombre o mujer, o lo que es también macho y hembra, ¿sí? Y a eso lo conocemos también como una binariedad, es decir, son dos polos opuestos. Si un humano no es hombre, pues se asume que es mujer, ¿sí? Y en el medio no hay unas consideraciones que se tengan en cuenta para otras personas que no cumplan esas ciertas características de las que vamos a hablar. Entonces, el sexo es una denominación que se le asigna a las personas al momento de nacer, de acuerdo con las características físicas y anatómicas, es decir, por la forma de los genitales básicamente, porque bebés, hombres o mujeres, la única diferenciación visible son los genitales, ¿cierto? Y se le designa hombre si tiene pene y testículos, o mujer si tiene vulva y vagina. Entonces ahí está la binariedad. Sin embargo, no todos los seres humanos, no todas las personas que nacen tienen esas características tan definidas. Hay algunas personas que nacen con unos genitales que no coinciden con los genitales de hombre y no coinciden con los genitales de mujeres. A ver, me explico. Por ejemplo, si nace con un apéndice que no es lo suficientemente grande para definirlo como un pene, pero ni lo suficientemente pequeño para definirlo como un clítoris, a esa persona le asignan un sexo, ¿sí? La persona responsable, ya sea el médico, para el registro de nacido o nacida viva. Entonces, le asignan el sexo. Por eso, de pronto este concepto esta idea nos va a hacer ruido, porque entendemos o hemos entendido tradicionalmente que el sexo es dado biológicamente. Pero si vemos que hay personas que efectivamente no cumplen no están en los dos extremos de ser catalogados como mujeres o hembras, o como hombres o machos, pues ¿qué pasa con esas personas? Entonces no son seres humanos, no son personas, ¿qué es? Y la asignación de sexo depende de quién esté, que en la mayoría de los casos son los profesionales de salud, pero no siempre son los profesionales de salud. Eso depende en el contexto en donde nazca la persona. Entonces, como preguntas para que nos hagamos, es esa. ¿Qué hay de las personas cuyos genitales al momento de nacer no coinciden con ser hombre o ser mujer? ¿Cuál es la asignación que le vamos a hacer? ¿De qué depende esa asignación? A mí me surge una pregunta para aprovechar como el tema. Este factor biológico es expuesto, eso es lo que podemos ver, pero internamente funcionan de manera distinta, tanto el de sexo masculino y el sexo femenino. En este caso en particular que estás mencionando, si es designado por un profesional, el hecho de que, bueno, es hombre o mujer en la decisión del sexo, esos órganos internos también representan un factor a determinar el sexo que se le da a esa persona, o eso no tiene nada que ver. Es decir, orgánicamente las mujeres dan a luz, ¿cierto? Entonces tienen unas características biológicas a los hombres. Entonces ahí, ¿cómo sería esa asignación del sexo? Bueno, la cuestión es, más que cómo sería la asignación del sexo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿todos los humanos nacemos en esa binariedad? La respuesta es no, ¿cierto? Es más, al momento de nacer, quien asigna el sexo no siempre tienen la posibilidad de ver si esa persona nació
con ovarios, eso no se sabe. O sí, otra cosa que la ciencia nos ha dicho es que los machos humanos son XY y las hembras humanas son XX, ¿cierto? Es decir, que tenemos ese par de cromosomas y que eso también define el sexo. Sin embargo, tampoco en el momento de nacer no hay una prueba genética, como tampoco hay una prueba de que si tienen gónadas, aunque no estén desarrolladas, si las tienen presentes o no, ¿cierto? Que es dentro de la diferenciación. Y entonces resulta que hay humanos con todas las características anatómicas físicas de mujeres, una atleta sudafricana, que no recuerdo exactamente el nombre ahorita, y tenía unos rasgos tiene pechos, digamos, sus características es de mujer, pero se le acusaba de ser una mujer trans, es decir, que había hecho un tránsito, que había nacido con sexo asignado hombre y había transitado. Pero tenía sus genitales, su corporeidad de mujer. Cuando le hicieron un examen genético, descubrieron que esa persona es XY. Y eso en la naturaleza coincide a ser un macho, ¿cierto? Sin embargo, no correspondía su genética con su forma corporal. Y lo que llama la atención en este momento es que que hay una gran problemática con la asignación de sexo solamente en esas dos categorías, porque no todas las personas que nacemos con esas características. Es más, muchas personas a las que se le designan como mujeres no tienen los ovarios y la matriz, ¿sí? Que digamos que es otro conjunto de características para la reproducción. Es más, pueden tenerlas, pero si no tienen los cromosomas que coincidan, pues tampoco va a ser viable la reproducción, así físicamente esté, digamos, dotada para esa reproducción. A eso es a lo que me refiero. Entonces, ya dentro de nuestra sociedad dominante, cultural, entender que los humanos el sexo se define solamente con dos opciones, deja por fuera a otras personas. Sí, y es a esas otras personas que vemos como cosas raras, como cosas extrañas. Pero en la naturaleza, pues somos 8.000 millones de personas en este momento, tendríamos que ser estudiadas profundamente para saber si realmente todas vamos a coincidir con esas definiciones de lo que es ser macho o hembra o mujer u hombre. No sé si hasta ahí me estoy haciendo entender el punto que quiero presentar, porque en la historia aparecen muchos casos o se reportan muchos casos de personas que no están dentro de las características hombres, digamos características físicas, y de las características físicas mujer. Las han denominado de muchas maneras. Entonces, si veíamos, por ejemplo, los libros de medicina de hace unos años, decían, ambigüedad sexual, ¿cierto? Porque sus órganos genitales no correspondían con esos dos polos. O hermafroditas. Ahora les decimos intersex, porque entendemos, y yo no estoy diciendo que esto sea correcto, que están en el medio de esos dos extremos, ¿sí? No sabemos cuántas personas han nacido, porque además ese tipo de nacimientos, cuando no hay una categoría determinada, entre ser hombre o ser mujer, lo que hacen las familias es ocultarlo, ¿cierto? Hay un ocultamiento y se le hace una asignación de sexo a la persona de acuerdo a lo que consideran que es lo más dominante. A eso voy. ¿Sí? Y estoy hablando de las dos categorías que son más aceptadas en nuestra cultura. Y lo que estoy haciendo en ese momento es problematizando esa categorización. Ahora, no sé si ahí Arminio o Erika tengan alguna pregunta al respecto o si alguien... Sí, Gloria. Bueno, estaba aquí pensando, muchas personas no tienen claro cuál es la diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género. Y pienso que sería muy interesante que los oyentes
puedan ver cuál es la diferencia y cómo podemos categorizarlo, como cuando hablamos de género se habla de femenino o masculino, y como el sexo, lo mencionabas tú, hablamos de hombre, o mujer, ¿cierto? Bueno, para continuar también quiero extender un saludo muy cordial a la emisora Meridiano 70 en el departamento de Arauca, desde donde nos acompaña Gloria Patricia, y un saludo muy caluroso a todos los oyentes que nos escuchan desde los llanos orientales. Un abracito cordial a mis paisanos. Bueno, espero que puedan disfrutar de este programa. Bien, género. A veces indistintamente usamos los dos términos como si fuesen iguales, ¿cierto? Entonces, para claridad de este programa, el sexo se refiere a la denominación asignada a la persona al momento de nacer y es hombre o es mujer, ¿sí? Todavía no tenemos otra categoría, al menos no oficialmente. Entonces, que habría que pensárnosla, pero bueno, no voy a ahondar en esa situación. El género es, hablamos de lo femenino y lo masculino, que es también son dos categorías binarias y se refiere a los comportamientos y conductas que una sociedad espera de una persona de acuerdo con el sexo asignado al nacer. Si a esta persona le asignaron sexo hombre, la definieron como hombre, se espera que su comportamiento y su conducta sean masculinas. ¿Pero qué es eso? ¿Cierto? O si se le asignó sexo mujer, se espera que sus comportamientos y sus conductas sean femeninas. Y ahí entramos ya más en materia de lo que es esos comportamientos y las conductas, porque se esperan. Las conductas, los comportamientos son aprendidos, no son naturales, no nacen con la persona, ¿cierto? Entonces, el género, por eso decimos, el género es también una construcción social, una construcción. Y nos vamos adentrando porque a las mujeres se espera que nos comportemos de cierta forma que en muchos casos no ayuda para nada a el alcance y el goce efectivo de la igualdad en relación con los hombres, ¿sí? No sé si eso nos queda claro. Además, esos comportamientos y esas conductas que se esperan tanto de hombres como de mujeres varían de cultura a cultura, pero también varían a través de las épocas. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me raya mucho el pensamiento y es que en algunos colegios les dicen a los niños, córtese el pelo, peluquese que parezca un hombre, ¿sí o no? El pelo corto. Como si el pelo corto en los hombres fuese un símbolo de masculinidad. Es que desde siempre los hombres han tenido el pelo corto. Entonces yo les hago una pregunta, ¿desde siempre es cuándo? ¿Desde cuándo es siempre? Porque vemos no muy lejos, el pelo corto es una costumbre que tiene más o menos 120 años, nació en el siglo pasado y aún se conserva, digamos, de manera dominante. Pero de ahí hacia atrás, los hombres usaban el cabello largo. Sí, usaban pelucas, usaban maquillaje. Recuerden cómo usaban unas pelucas blancas, de cabello blanco, largo, se maquillaban, usaban maquillaje, se empolvaban la cara y se pintaban sus mejillas con color, ¿sí? Los hombres. Y eran hombres, y eran masculinos para su época. Entonces, ese desde siempre también hay que ponerlo hay que problematizarlo. Además, si vemos los retratos y las pinturas del siglo XVIII hacia atrás, lo que vemos son hombres usando tacones, ¿sí? Ahora, en este momento, los tacones son asociados ¿a qué? A lo femenino, a la idea de la feminidad y a las mujeres. Sí, son tacones, digamos, con unos estilos algo diferentes, pero los tacones en el pasado los usaban los hombres, ¿sí? Y que fue un invento también para los jinetes, para que no se resbalara el zapato en el estribo. Entonces, fíjense cómo esto cambia, cómo esa idea de lo que es masculino y socialmente aceptado, es decir, de lo que se espera, las conductas que se esperan de los hombres, al igual que las conductas que se esperaban de las mujeres, varía de la cultura. Si nosotros en ese momento comparamos lo que se espera de las mujeres en una cultura, hablemos de, por ejemplo, las culturas
islámicas, musulmanas, las mujeres en muchas de ellas están tapadas, aunque la religión no diga eso propiamente, pero sí están tapadas, mientras los hombres no. Pero en esas mismas culturas los hombres usan vestido, usan túnicas, ¿sí? Mientras que en este otro lado, en la cultura más occidentalizada, los hombres usan pantalones. Los escoceses, si repasamos la historia, pues tradicionalmente han usado las faldas, ¿sí? Los hombres. Entonces, fíjense que también esos comportamientos y esas conductas pues son diferentes. Y es que tengamos mucho cuidado cuando decimos es que esto es lo que se espera de. Es que una mujer es así. Es que una mujer tiene el pelo largo. Es que una mujer se maquilla. Venga, los hombres también se maquillaban. Es que una mujer, es típico de las mujeres usar tacones. Ahora menos nos estamos liberando de los tacones y eso es una cosa maravillosa también, digamos, es parte de la revolución. Entonces ahí tenemos, y ahí entran varias cosas. En el documento de identidad nuestro, en las cédulas y en los registros dice sexo femenino, dice en el mío. Y eso ya es un error. Y es un error en un documento oficial. Porque mi sexo no determina mi forma de comportamiento ni mi conducta. Ya vimos que esto es una construcción social, pero ya desde el documento me están diciendo a mí que mi comportamiento y mi conducta debe ser como se espera que sea de una mujer, es decir, femenino. ¿Y qué es eso de la feminidad? Entonces, ser débil, necesitar el cuidado de alguien, ser representada, como muchas de ustedes, yo sé que en algún momento han recibido ese tipo de observaciones, los he recibido yo, voy a hablarles desde mi experiencia personal, que es la que mejor conozco, es como, toda mujer necesita un hombre para que la represente. Yo siempre me preguntaba, pero es que yo me represento sola, a ver, ¿no puedo representarme sola? Sí. Entonces son las ideas, las mujeres son más débiles ¿en qué sentido de debilidad? Mental, física, ¿por qué se nos asume más débiles? ¿Por qué se nos asume delicadas? ¿Por qué se nos asume sensibles? Si la sensibilidad es humana, ¿por qué solamente las que nacemos y se nos asigna la categoría mujer somos las que expresamos la conducta y el comportamiento de esta manera? ¿O por qué se espera? Y entonces nos dice y se nos repite que es de manera natural. Y vamos a ver más adelante que no es tan de manera natural. Y aquí entran otras categorías por las que voy a pasar un poco más rápido para entrar más en detalle de esas ideas de feminidad dominante, que no son las únicas, que esa es otra cosa que tendemos a pensar. No, es que son las únicas visiones de mujeres que hay en este momento. No, se superponen, territorialmente varían, pero se superponen también de lo rural al urbano, que es lo que se espera del ser mujer y del ser hombre. Hay otra categoría que quiero aquí mencionar y es la de orientación sexual, ¿cierto? Entonces, se espera que esta persona a la que se le asignó la categoría hombre, que además se espera que se comporte de acuerdo a las conductas y comportamientos que la cultura determina que son masculinas, pues se espera además que tenga una orientación sexual heterosexual. ¿Y qué es eso de la orientación sexual? Se refiere al interés erótico afectivo de las personas. Erótico afectivo. Es decir, la orientación sexual la elijo yo, ¿es a mi voluntad? No es a mi voluntad, es que me gusta, que me atrae. Y esto trasciende la voluntad. No es que yo decidí hoy que me va a gustar el mango. Nunca me ha gustado y hoy decidí que me gustaba. Pues funciona más o menos así, ¿sí? Es ¿dónde pongo yo mi interés erótico afectivo? De eso se habla cuando se habla de orientación sexual. Y esto es diferente a con quién me involucro de manera erótica o afectiva. Porque con quién me involucro sí depende de mi voluntad. A mí me gusta yo soy heterosexual, me gustan los hombres, pero no me gustan todos los hombres.
y tampoco me involucro con todos los hombres que me gustan. ¿Sí? Eso porque es mi decisión. Que me gusten los hombres no es mi decisión. Hay algunos hombres con unas características que me atraen más. ¿Sí? Entonces, ahí está mi interés erótico afectivo. No depende de mí. Pero yo sí tomo la decisión de con quién me involucro. Es mi voluntad. Entonces, ¿qué se espera? En la sociedad dominante se espera que el sexo, ¿sí?, asignado coincida con las normas y comportamientos, es decir, con el género esperado, pero además también que coincida con la orientación sexual esperada, que es la heterosexual. Es decir, ¿y qué significa heterosexual? Que mi interés es erótico afectivo, es por la persona del sexo contrario asignado. ¿Qué es eso? Que las mujeres les atraigan los hombres y a los hombres las mujeres exclusivamente. ¿Sí? Eso es ser heterosexual. Pero resulta que es que la binariedad en la naturaleza hay que ponerla en cuestión, porque no se da, no existe como tal, así en esos tipos puros que nosotros los humanos categorizamos. Hay personas homosexuales, hay orientación sexual homosexual. ¿Qué significa eso? Que es una persona que se siente atraída erótica y afectivamente por otra persona del mismo sexo asignado. Es decir, una mujer de otra mujer, un hombre de otro hombre. Esa sería la homosexualidad. Pero hay personas que le gustan indistintamente los dos sexos, les atraen. Es decir, una mujer le puede gustar tanto los hombres como las mujeres, o un hombre tanto las mujeres como los hombres. Y ahí entran otro tipo de categorías, digamos, más nuevas, que quieren hacer una mayor especificidad y que hablan de la pansexualidad, que es decir, la atracción erótica afectiva que se siente por cualquier persona sin importar el sexo que tenga. O las personas asexuales que no sienten un interés erótico hacia las otras personas. Y podríamos seguir haciendo muchas definiciones sobre orientación sexual, que me interesa a mí en este espacio que nos quede claro. Esos tres primeros conceptos, la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, porque estamos poniendo en cuestión el sistema binario de definición del sexo y de definición del género. Y estamos poniendo también en cuestión que eso tenga que ser una coincidencia, una regla, que aunque socialmente tratemos o los mecanismos traten de que sean así, no es natural a los seres humanos. Y eso es importante. No es natural, no está dado por la biología, como nos lo han metido en el colegio, en toda la educación, por todos los medios. Bueno, y hay otro concepto que sí, voy a pasar así también muy, muy rápidamente, que es la identidad de género. Y eso se refiere al concepto mío individual sobre mi ser sexual y sobre mis sentimientos y cómo los expreso. ¿Sí? Es como yo qué siento que soy, que puede corresponder a el sexo asignado o no. Ahora tenemos la libertad o más personas se atreven a expresarse libremente, y ahí es donde vamos que esa libremente, y eso no significa, no sin señalamiento y no sin discriminación por otras personas sobre cómo se sienten que son. ¿Sí? Y ahí la coincidencia, escuchamos testimonios de personas que dicen, yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿sí? Cosas como esas. Y es porque es cómo me siento, quién soy yo, cómo expreso mi sexualidad. Y que también se traduce en algunos casos en la forma como me veo externamente. Entonces, importante que esa identidad de género no necesariamente, igual que el género, coincide con el sexo asignado al nacer. No sé si tengan, Erika y Arminia, algún tipo de pregunta, alguna cuestión por ahí. De pronto, dentro de la que es la identidad de género y la orientación de género, como ciertas diferencias o puntos de encuentro dentro de esos dos términos.
La orientación sexual no es orientación de género, sino orientación sexual, ¿cierto? Es hacia dónde pongo yo es qué me atrae, quién me atrae, qué otra persona me atrae, afectiva y eróticamente. Y la identidad es mi expresión individual, ¿sí? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué persona siento que soy? Esa es la diferencia. Entonces, aquí vuelvo y sobre el mismo tema, en relación a problematizar si es correcto equiparar sexo con las categorías femenino y masculino, como aparece en los documentos de identidad, si eso es correcto. ¿A qué conlleva esta falta de claridad en los documentos oficiales? ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, personas que el sexo, dentro de su identidad, presentan el documento y como no coincide con lo que dice ahí femenino, por ejemplo, tiene una forma de expresión claramente de lo que se entiende como masculino, tienen problemas al momento de identificarse. O lo contrario, pueden ser que en su documento diga que es masculino, que su sexo es masculino, pero su expresión sea abiertamente en lo que se considera femenino y entonces también tengan dificultad de expresarse. Ahora utilizamos las mujeres trans, los hombres trans, en fin, y todas las dificultades que ellos tienen que estas personas tienen para identificarse, porque porque no coincide con el sexo y con lo que es el comportamiento de género que se espera y que dice el documento de identidad. Esto es para que también lo pensemos, porque nosotros, por ejemplo, las personas de las áreas de las ciencias sociales, vamos a levantar unos listados, bueno, o de todas las áreas que trabajamos con personas, y vemos sexo femenino, sexo masculino, y lo vamos asignando por cómo se ve la persona. En muy pocos casos preguntamos, porque también asumimos que si a mí me preguntan, si me ven con esta pinta, y si me preguntan que si yo soy mujer, puedo sentirme ofendida. Obvio, claro que soy mujer. O si a alguien que parezca a lo que se asume que es un hombre, y si le preguntan que es hombre, entonces puede sentirse ofendido y decir, no, obvio, no soy cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, he ahí lo problemático. Eso es para que nosotros lo pensemos también y porque esto se expresa en la cotidianidad. Entonces, hay unos mecanismos que perpetúan esas ideas en la sociedad, esas ideas de que el hombre y lo masculino y la idea de lo que es el comportamiento masculino o el comportamiento femenino es de determinadas formas. Y eso se replica históricamente. Y esos mecanismos nosotros sociólogas y sociólogos los llamamos mecanismos simbólicos de replicación. Y se ponen en funcionamiento para instalar ideas en el imaginario tanto individual como colectivo. Y esas ideas son tanto éticas, políticas, religiosas, de relacionamiento entre nosotros, y qué es lo que se considera bueno, es decir, socialmente aceptado, y qué es lo que no es aceptable, ¿sí? Entonces, entre esos mecanismos están los mitos, los ritos, los dichos populares y todo tipo de narrativas que encontramos y que expresan eso que es socialmente aceptable, ¿cierto? Es lo aceptado, es lo correcto, lo considerado bueno. Y están, ¿cómo las vemos? Entonces, por ejemplo, cuando nosotras las feministas empezamos a ver en todos los mecanismos cómo se expresan esos mecanismos simbólicos que hacen que a las mujeres nos asignen unos comportamientos y unas conductas que no es tan claro para la mayoría, que nos ponen en desigualdad en relación con los hombres. Entonces están las canciones, las historias orales, las historias escritas, las novelas, el cine, las series de televisión, los memes, los posts, los reels, todo eso que circula y a lo que nosotros tenemos acceso. Ahora decimos que consumimos, ¿sí? Que consumimos. Todo esto, la industria cultural
especialmente tiene unos mecanismos muy poderosos y eficientes para instalar ideas sobre feminidad y sobre masculinidad, es decir, sobre cómo se deben comportar los hombres y cómo nos debemos comportar las mujeres. Y esas son las ideas de replicación a las que nosotros tenemos acceso, y como nos la repiten por todas las partes, nosotros asumimos que no son construidas socialmente, sino que son naturales. Haz que lo natural es que la mujer sea tierna. Sí, se ha naturalizado ese tipo de situaciones o de circunstancias que llegan. No sé, de pronto, Armi, hacemos una pausa, miramos si hay de pronto preguntas, unos saludos de las personas que están conectadas. Claro que sí. Bueno, Yurani, por favor, nos colaboras leyendo los comentarios que tenemos acá en el chat. Bueno, por acá escribió Diana María Vergara Taborda, dice buenos días a todos, felicidades. Y también Gladys Elena dice buenos días a todas. Muchas gracias a nuestros... por acá acabo de llegar uno. Dice Diana María Vergara, es muy difícil cuando hemos sido criados en la cristianidad. Un saludito para Diana María, es una fiel oyente de nuestro programa. Bueno, ya le vamos a dar un poquito de respuesta a lo que Diana menciona, pero yo aquí pensando todo lo que estás agregando, Gloria Patricia, y es cómo el no coincidir en lo que socialmente se ha construido de lo que debe ser el ser mujer y el ser hombre afecta la salud mental del individuo. Cómo ese autocuestionamiento de decir, bueno, es que yo no coincido en esto, realmente yo quién soy, y llega un proceso en ese individuo y es decir, bueno, realmente no me conozco, o realmente qué está pasando conmigo, con mi identidad, dónde me ubico, a qué pertenezco. Entonces, yo creo que es muy importante también para la sociedad ilustrarnos en estos temas, en qué es el sexo, qué es el género, qué es la orientación sexual, a qué hace referencia esa identidad de género, antes de cuestionar, porque somos muy buenos para eso, para cuestionar, para etiquetar, para señalar, pero cuando nos informamos, cuando leemos un poco acerca de lo que tú estás mencionando, de esas características anatómicas, de esos comportamientos que se esperan de acuerdo a ese sexo asignado, cómo las personas que atraviesan por estos cuestionamientos atraviesan por unos estados emocionales conflictivos y cómo la sociedad aporta a que ese malestar se agudice. Entonces me parece que es un tema muy importante que se debería de abordar en muchos escenarios, en la familia, en el hogar, en las escuelas, en universidades y en escenarios públicos. Exactamente, Armine, precisamente entender esto hace que las personas, como no estamos, algunas personas que no nos sentimos en esa categoría, que no respondemos a eso que socialmente se construye y se acepta como verdad, como bueno, pues entran en crisis. Y no siempre son crisis y son crisis que a veces generan mucho dolor. No siempre son crisis que lleven al crecimiento de la persona, sino que generan mucho dolor, exclusión. Y, por ejemplo, con quienes, con la población LGBT, claramente, que su orientación sexual no responde a lo que se espera. Y lo que le decía Diana María, que no responde también a esos sistemas de creencias. Ella hablaba de la cristianidad, voy a tratarlo más enseguida, y lo que eso genera, cómo se sienten un monstruo, cómo se sienten por fuera del que no encajan en la sociedad, y pues y además porque quienes sí encajan generan violencia hacia esas otras personas diferentes, ¿sí? Es eso. Lo que también el mensaje es, lo diferente no es que no sea natural, venga, es que nosotros hemos encasillado que solamente hay estos dos polos, estos dos binarios, por eso hablaba de binariedad posible, ¿sí? Entonces, y cuando lo revisamos y lo ponemos así, lo cuestionamos, vemos que esa binariedad no es tan natural, no es tan como la creemos.
para continuar en cómo se construye socialmente las ideas de la feminidad, estos son desde el advenimiento y que nos lleva a este momento de desigualdad y que también a las mujeres esto nos ha causado ahora menos que hace unos años, pero aún seguimos en profunda desigualdad en relación con los hombres. Tenemos que hacer como una revisión, y lo va a hacer así a la carrera, sobre cómo desde el advenimiento del sistema patriarcal, que yo les decía desde al inicio de la conversación, que no siempre hubo esta desigualdad entre el estatus de mujeres y hombres, y que se calcula que ese advenimiento del sistema patriarcal fue más o menos durante la época neolítica, lo que conocemos como el neolítico, en donde los sistemas de cooperación que había entre los humanos se empiezan a transformarse en sistemas de dominación de hombres sobre otros hombres y sobre las mujeres. Entonces, todo sistema de dominación necesita, uno, un ejercicio de violencia, pero no se sostiene solo por la violencia, sino que se sostiene a través de otros mecanismos simbólicos, ¿cierto? Que te dicen en qué lugar estás tú. Entonces, para que las mujeres aprendiéramos a estar en un lugar subordinado, pues se crearon estos mecanismos. Uno, un mecanismo simbólico absolutamente eficaz para mantener la opresión de las mujeres es la religión. Entonces aparecen, y también simultáneamente con el advenimiento del sistema patriarcal aparecen los estados arcaicos, y estamos hablando de la cultura occidental solamente, y eso es referirnos allá a Mesopotamia, a la a la cuna de lo que llamamos la cuna de la civilización occidental, y aparecen las religiones patriarcales, es decir, donde el Dios supremo es un hombre, ¿sí? Por ejemplo, en la religión hebraica, donde el Dios es un hombre y donde el poder de dar vida se le otorga a Dios y a los hombres y no a las mujeres, en contra de toda la evidencia biológica que hay. Entonces, el Dios hebreo creó al hombre. ¿Sí? Entonces, como el hombre estaba tan solo, como lo vio tan solo, le sacó una costilla y creó una mujer. Simbólicamente hay un arrebatamiento del poder de dar vida de las mujeres. Y nosotros poco cuestionamos la religión en la que crecimos y lo simbólico que eso representa, ¿cierto? Yo estoy subordinada porque yo, mujer, y hablamos de mujeres como la totalidad, nacimos de los hombres. Cuando la evidencia biológica lo que nos dicen es que la humanidad la hemos parido las mujeres, ¿o no? Pero cuestionamos eso, ese orden, no lo cuestionamos. Entonces, ahí está el sistema simbólico que me pone en subordinación en relación con. Y si uno revisa también estas religiones, como lo hizo Gerda Lerner, les recomiendo en la creación del patriarcado, es ver cómo esos dioses y cómo todas esas normas religiosas en su mayoría estaban orientadas a regular la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres. Es decir, las mujeres no tener derecho sobre su cuerpo ni sobre su decisión de reproducirse, sino que estaba supeditada tanto la religión como el Estado, y en esos momentos de los estados arcaicos había una simbiosis entre religión y política, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se supedita? El matrimonio y cómo las mujeres empiezan también a hacer un bien de cambio, ¿sí? Entonces, para hacer alianzas, yo caso a mi hija con alguien de allá, de otra tribu o de otro estado, para fortalecer la relación, pero si la hija está o no en desacuerdo, eso no es importante, ¿cierto? Y cómo los padres se convierten en dueños de sus hijos y de sus hijas y de sus esposos y de su esposa y sus esposas, ¿sí? Entonces, solamente los hijos pasan a dejar de ser propiedad de ese hombre, es decir, salen de su estructura de dominación cuando crean una familia propia y un microsistema familiar de dominación propio. Entonces, y estamos hablando de 2.500, 3.000 años antes de la era común. Entonces, es también para que entendamos la magnitud de lo largo en la historia en que los sistemas simbólicos se han venido perfeccionando para poner a las mujeres o para mantener la subordinación y la opresión de las mujeres. Entonces, ya no,
la mujer no se pertenece a sí misma, sino que pertenece a su padre, y luego cuando se casa es entregada a su esposo y pertenece a su esposo. Y hay ritos. Por ejemplo, en la actualidad está el rito, todavía pertenece. Y esto tiene un poder simbólico sobre el imaginario. Si vemos en la mayoría de los matrimonios, la novia va de blanco porque además eso es pureza, es decir, no ha iniciado vida sexual, sea real o no, pero está el símbolo de la pureza a través del vestido blanco, ¿cierto? Y es el papá, que es el dueño de ella, quien le entrega a su esposo, a su nuevo dueño. Y es un rito que vemos ahora y nos parece súper lindo, romántico, maravilloso, pero entender lo que eso significa, el significado que eso tiene en el colectivo y lo que está, la idea de pertenencia de las mujeres y de subordinación de las mujeres a los hombres, pues esa vaina duele, ¿sí? Es una de las cosas que nosotras, cuando estamos en este camino de reflexión feminista, como ese rito se mantiene aún, permanece aún. Entonces, y esa idea, digamos, hay tres ideas más o menos sobre lo que es ser mujer, sobre lo femenino, que en el sistema patriarcal y que muy brillantemente Marcela Lagarde devela, ¿cierto? En un libro que se llama Los cautiverios de las mujeres, ¿sí? Recomendado, que es lo que a mí personalmente me ha dado todo el marco explicativo. Se llama El cautiverio de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas, que es a lo que las mujeres estamos destinadas, de una u otra manera. Entonces, está primero la mujer madre esposa, es decir, la mujer para ser madre, como bien transable. La mujer cuidadora es madre y es esposa, y es cuidadora porque está destinada a la reproducción. ¿A cuál reproducción? A la reproducción física, es decir, parir otros hijos, a ese dueño o a ese esposo y cuidarlos. Porque además los hombres necesitan la protección. Esa mujer necesita la protección de los hombres que están alrededor porque no son capaces de cuidarse, mantenerse, proveerse, pero están para cuidar pequeños a los bebés, cuidar a los hombres en su adultez, porque por ejemplo, mami, prenda la tele, encienda la radio, ¿cierto? Que eso a mí me rayó la cabeza horriblemente. Es decir, la mujer está para prender la tele porque el señor no es capaz de prender la tele ni encender la radio. ¿Sí? Si ves el mecanismo cómo está ahí, todavía te está diciendo que tú estás al servicio de este señor. Entonces, esa mujer como madre esposa, de sus esposos, de sus hermanos, de sus hijos, la que cuida. Porque si hay que hacer algo en la casa, hay que hacer la comida, y hay tres personas y una de ellas es mujer, se espera que la mujer sea la que haga la comida. ¿Que han cambiado cosas? Sí, pero no a la velocidad que esperamos. Y todavía hay dichos que dicen que los hombres en la cocina huelen a regla de gallina. Eso es muy, muy antioqueño porque mis papás son antioqueños, ¿cierto? Entonces huelen a regla de gallina. Entonces ahí está el dicho, ahí está el mecanismo simbólico operando para decir quién es a quién le corresponde y cómo te debes comportar. La otra mujer es la mujer como prostituta, es decir, el cuerpo para el placer de los hombres. Y aquí la industria es tenaz, porque son los mandatos sobre el cuerpo de las mujeres. Tienes que estar 90, 60, 90, mátate de hambre, así tú genética no digas que vas a ser súper delgada, tienes que estar súper delgada, con el cabello cepillado, maquillada desde las 6 de la mañana, perfecta, ¿sí? Porque estás para mostrar para el hombre y para el placer del hombre. Pero además hay ahí, y esa es la idea de la mujer prostituta, ¿cierto? Entonces hay una tensión también entre la buena mujer, la que es madre, es esposa, muy asociada a la idea de María, Madre de Dios, del cristianismo, que es pura, que además es intocada, es virgen, ¿cierto? Entonces es una mujer, la madre y la esposa no pueden sentir placer, ¿sí? No pueden sentir placer, es la idea de la virginidad cristiana, no pueden sentir placer porque entonces no tiene los atributos de lo que se espera de una buena madre, de una buena mujer. Pero los hombres necesitan placer, entonces está la prostituta. Sí, entonces la mujer prostituta es la mujer que, y a las mujeres nos inducen, estamos en tres atención, ¿quiénes somos? ¿La buena mujer o la mujer que estamos comible,
buenas, digamos, buenas en el sentido de hipersexualizadas, hiperproducidas, yo estoy en contra de la palabra arreglada, porque siempre dicen, no, arréglese. Las mujeres no estamos dañadas como para arreglarnos, ¿cierto? Sí, nos levantamos de la cama sanas, no nos levantamos desarregladas. El maquillaje y la ropa bonita no nos arregla, nos acicala, que eso es diferente. Entonces hay una presión también muy fuerte ahí. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos también en la televisión, en los medios, en las conversaciones. Ahora una conversación importantísima en todos los círculos es cuánto peso tienes. Porque ser gorda, porque una mujer no tiene derecho a ser gorda. O sea, hay que evitarlo por todos los medios posibles. Mátate de hambre, mátate en el gimnasio, machácate con ejercicio, y si no lo logras, pues vete al quirófano y expone tu vida, pero tienes que estar con este ideal. Entonces, ahí está ese tipo de comportamiento. Y el excesivo control sobre la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres. Entonces, si tienes que ser virgen, pura, pero también tienes que ser puta para el placer, ¿sí? Entonces, esa tensión que confunde, pero es lo que se espera. Entonces, la categorización, buenas mujeres, malas mujeres. Y a las mujeres nos controlan la sexualidad. ¿Con quién podemos tener placer? Con un hombre, con un solo hombre, porque no puedes ser hombre de mujer de muchos hombres. Y ahí encontramos los dichos también, ¿sí? Más recorrida que no sé qué, pero el señor sí es un don Juan. Nosotros no somos una doña Juana. Somos unas putas zorras o perras o grillas, o no me acuerdo qué otros formas de designar a las personas, a las mujeres que son libres sexualmente, ¿sí? Entonces mientras que hay libertad sexual, digamos, hay un doble rasero entre mujeres y hombres. Mientras hay libertad sexual para los hombres, para las mujeres se espera que no. Pero sí, además también hay otros dichos que el hombre propone y la mujer dispone. O sea que si ocurre algo, tú eres la responsable. Si quedas embarazada, tú eres la responsable en un acto donde claramente está involucrada la voluntad de dos, ¿sí? Está en la religión, está en la organización política. La reina no era la reina que era capaz de mandar, era el rey guerrero. Pero además ahora lo vemos en la democracia moderna, con la figura de primera dama, que a mí también eso me ha rayado. Entonces, la primera dama no es un cargo porque uno elige al candidato, ¿cierto? Lo eligió como mandatario, pero él tiene un apéndice, porque es que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y esa primera dama, primero, no fue elegida por voto popular, y segundo, no tiene un cargo, no se le reconoce un trabajo, un cargo, y por consiguiente no tiene un sueldo, aunque sí un presupuesto. Se espera que desarrolle acciones sociales y su trabajo es como si no valiera. Es simbólico, porque no tiene una remuneración, mientras que el señor presidente, alcalde o gobernador sí que lo tiene. Pero también en la ciudad, y ahí está, en la organización económica. ¿Para qué se necesitan las mujeres? Y este aspecto, Silvia Federici y María Maiz son quienes más lo desarrollan. ¿Por qué se necesita que la mujer esté en el ámbito doméstico? Porque es que el capitalismo lo requiere, ¿cierto? La fuerza de trabajo, que es lo que el proletariado vende, pues se tiene que reproducir. Y si no hay mujeres en el ámbito doméstico que cuiden, es decir, que laven la ropa, que cuiden al proletario, que le tengan la comida a tiempo, que paran muchachos para que respalden la fuerza de trabajo, porque pues, los humanos son desechos, pues también nos gastamos. Entonces, pues si las mujeres no hiciéramos eso, el sistema económico se caería. Entonces también hay unos mensajes muy claros de dónde tenemos que estar las mujeres en el ámbito doméstico. Ahora más salimos a trabajar, pero los trabajos de cuidado siguen siendo de las mujeres. Entonces, estas formas, y bueno, quería ver en la industria cultural, hay unas canciones, por ejemplo, que te hablan de esa feminidad. Yo había puesto aquí 3, pero ya se nos está acabando el tiempo, como para que las miráramos. Es una que yo sé que es muy de Antioquia, que es la cuchilla, además que generaciones hemos crecido con eso, y que se habla en esa letra, por ejemplo, popular. Borracho lo he de encontrar y borracho tirado en un andén, ¿cierto? Borracho y todito gomitado
al pie de la vitrola llorando su desdén. Es decir, ¿quién es la salvadora ahí? Ella, ¿cierto? Porque imagínense, ese hombre que no es capaz de valerse por sí mismo, adulto, entonces ella es el amor de ella es la que lo cuida. Pero también nosotros vemos otras canciones más modernas, por ejemplo, una que interpreta a Silvestre Dangond, que se llama Blanco y Negro, y que hay 3 estrofas que dicen así: quiero aprender a volar y si tú me besas yo toco las nubes. Quiero aprender a cantar y si me acaricias le gano a Diomedes. Es decir, yo, hombre adulto, necesito de la mujer al lado para tener logros. O sea, mi estabilidad emocional de hombre depende de una mujer. Yo no lo logro por mí misma. Y es la irresponsabilidad del hombre. No está asumiendo esa responsabilidad sobre sí mismo y sobre sus cosas. Pero también dice, como tú eres la que puedes pintar con 1000 colores mi mundo era blanco y negro, borrar mis decepciones. Y tú eres la que puede arrancarme los años para ser siempre joven y estar siempre a tu lado. Ese tipo de canciones es eso. Eso es un sistema simbólico y nos parece súper romántico. Y si no lo dedican, nos parten el corazón y nos salen corazoncitos, ¿cierto? Entonces, el amor romántico también es una forma de mantener la opresión, porque nosotros estamos, como dice Marcela Lagarde, cautivadas. Nos encantan que dependan de nosotros. Pero eso es una trampa para nosotras, porque eso nos implica cargas emocionales y que los hombres no asumen la responsabilidad sobre su propio cuidado, sobre sí mismos. Y no hablo solamente de su cuidado físico, sino de su cuidado mental, emocional. La literatura, todas las producciones de las princesas Disney, que son fatales para las niñas que quieren ser princesas, que perpetúa la idea de que las mujeres estamos para ser bonitas y no para ser líderes, lideresas, no para liderar. Muy pocas historias de princesas se están transformando hasta ahora. Pero, por ejemplo, está la Mujer Maravilla, súper fuerte, pero súper sexualizada. Sexy. A uno no le cabe en la cabeza que una mujer se vaya a la batalla con un top o entaconada, ¿cierto? Porque las botas de Diana tienen tacón. Entonces, a uno no le cabe en la cabeza eso. Entonces, ¿cómo? Sí es una idea de una mujer fuerte, pero ahí está el veneno todavía de la mujer hipersexualizada. La Bella y la Bestia. El hombre que te encierra, que te cela porque te ama mucho, la separa a Bella del papá, del pueblo donde está, de sus libros, y le encierra. Ese es el hombre posesivo, ¿sí? Y le encierra, pero es que la ama mucho. Y entonces el amor de ella transformó a la bestia en príncipe. Y esa es la trampa en la que caemos muchas de las mujeres que estamos esperando que la bestia se convierta en príncipe y terminamos como víctimas de feminicidio, por ejemplo, que en Colombia las cifras son enormes. Entonces, fíjense, y bueno, eso nos daría para estar hablando un montón de tiempo sobre esos sistemas simbólicos de la feminidad y cómo son tan lesivos para la integridad de las mujeres, pero no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, porque nunca crecen, no maduran, se quedan con el síndrome de Peter Pan, de ser cuidados, de ser soportados primero por su madre o las mujeres en su infancia y luego por su esposa o sus parejas durante la adultez, y cuidados en la adultez, en la vejez, ya sea por sus hijas o por otras mujeres. Bueno, no sé si ustedes tengan ahí preguntas que hacer, que veo que ya nos acercamos hacia el final del programa. De pronto dejar como una reflexión y es, bueno, ¿cuál es esa posición femenina que estamos teniendo nosotras, con nosotras mismas, ante las situaciones que asumimos? Y traigo un poco acá algo que me llamó la atención dentro de todo lo que has mencionado tan interesante, y es, bueno, ¿creamos nuestro destino o estamos viviendo en algo a lo que hemos sido destinadas, cierto? Como dejar estas preguntas, bueno, finalmente estoy en busca de algo porque he pensado que he sido destinada a eso, y por eso termino en estos circuitos como tan violentos y normalizando algún tipo de situaciones que me ponen en riesgo. Entonces, invitarlas un poco a pensar en eso. Bueno, ¿cuál es esa posición femenina que estoy teniendo? No solamente con el otro, sino conmigo misma.
ante las situaciones que se presentan en la vida. Bueno, mi invitación es a degenerarnos, en el sentido de Judith Butler, ¿cierto? Quitarnos los géneros. No comportarnos como se espera que nos comportemos, sino que nos comportemos como seres humanos, ¿sí? De acuerdo a nuestro potencial, a nuestra elección, a nuestra capacidad de amar a las otras personas, a la naturaleza, y poner en cuestionamiento siempre. Para mí ha sido muy revelador la reflexión, y esto también tiene un lado duro, y es que toda esa estructura que sostienen los sistemas simbólicos, pues a uno le da certezas. Ustedes son psicólogas, saben que las certezas hacen que las personas estén tranquilas. Cuando uno está en incertidumbre, ¿qué pasa? Pues pierde la paz mental. Y a veces es mejor creer esas historias que nos echan, no ponerlas en cuestión. Es más, a veces ni siquiera las cuestionamos, porque eso es nuestro marco de certeza, nuestro marco de referencia. Pero también hay que pensar en cómo ese marco de referencia nos tiene en un lugar subordinado y qué tanto nos afecta como individuos. Encajar nos afecta. Como a nosotras las mujeres, es que estamos ocupadas todo el tiempo trabajando y haciendo cosas en la casa y cuidando, y cuando uno está muy ocupada, pues no tiene tiempo para pensar. Entonces la invitación es también saquen el tiempo para pensar y para reflexionar. La persona la que uno más conoce es a una misma, sobre sus realidades, sobre lo que viven y cuál es esa idea que les han instalado en la cabeza de feminidad. ¿Qué se espera? ¿Cómo se espera que se comporten y qué conductas tienen? Y si eso realmente las hace o no las hace felices, porque finalmente eso también es una cuestión de felicidad, ¿cierto? Si yo soy feliz con esto o no soy feliz, esto cómo me afecta, cómo afecta a los otros, pero sobre todo cómo me afecta a mí misma. Es de pensar. Y para pensar, mi invitación es, pues hay que leer a todas las mujeres que han pensado antes que nosotras, que han hecho unas reflexiones muy profundas. Y bueno, y ahí están, y hay que buscarlas, y hay que leerlas, y hay que decir, mire, para mí ha sido mágico encontrármelas en el camino y entender, caracha, es que ni en mi formación como socióloga, yo vi cómo se estructuraban las clases sociales, pero jamás vi que efectivamente el sistema patriarcal sostiene el sistema económico. Eso hasta que no conocí a las economistas feministas y a las sociólogas feministas que explicaran, venga, es que las mujeres allá son las que cuidando son quienes realmente, si los marxistas dicen que el proletario es el más oprimido, pues realmente la mujer del proletario, dijeron las feministas, la mujer de los proletarios son las más oprimidas, porque son las que trabajan gratis, hacen posible que esa fuerza, son las que están enriqueciendo a los capitales. Entonces es también donde nos paramos, cómo vemos, cómo tenemos los elementos que nos expliquen estas desigualdades en las que estamos. Gloria Patricia, muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia en este espacio. Realmente creo que todos los oyentes, incluyéndonos a nosotras, nos llevamos una reflexión, y es no dejar de ser para encajar. Es poder mostrarme tal cual soy, con todas mis luces y sombras, como dice un autor llamado Carl Jung. Y es, bueno, realmente, y lo decías tú, ¿qué me da mi bienestar? ¿Qué me da plenitud? Y es no encajar en esos imaginarios sociales, esas construcciones sociales, sino realmente empezar en ese proceso de autoconocimiento y exteriorizarlo, realmente ser yo misma o yo mismo, dependiendo. Entonces, bueno, creo que fue un tema muy enriquecido, muy nutritivo para todos. Y bueno, agradecerte por el espacio, por estar aquí, porque realmente de esta manera también vamos construyendo país. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, me alegro, las felicito porque estos espacios son necesarios para la reflexión colectiva. Muchas gracias. No sé si Erika va a agregar algo más para finalizar, para despedirnos. Muchísimas gracias por la participación, por todo este tema tan interesante. Poco a poco vamos generando también
como estos canales que nos permitan esa opinión, ¿cierto? Y esa construcción social. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa. Que estén muy bien. Hasta luego. Aquí finaliza Psicólogas Tejiendo Sueños con Amor, en sintonía con tu bienestar. Un espacio para resignificar tu ser. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org Y en otras plataformas como Radio Garden, Colombia.com y Vox. Y síganos en nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, Instagram y X. Psicólogas Tejiendo Sueños con Amor, en sintonía con tu bienestar. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.